Buenas noches y bienvenidos a una edición más de Escena del Crimen. Esta noche vamos a continuar con algo que nadie se imaginó que iba a ser, dentro de todo lo que esperaron sus familiares, una resolución sorprendente en relación al caso de Cynthia Carolina Escobar, la mujer que fue brutalmente asesinada y se sospecha que fue de su pareja, con quien tiene hijos biológicos, y también un amigo de este hombre, quien había colaborado, según la presunción de los investigadores, en asesinarla, desmembrarla, abandonar su cuerpo y la cabeza, ocultado durante mucho tiempo. Hace un par de fines de semana atrás, un pescador encontró en la zona de Remancito el cráneo, lo que faltaba para, por un lado, dar un descanso a la familia y, por otro lado, para que la policía tenga la resolución de lo que es el trabajo forense, que es muy importante a la hora de determinar y concluir una investigación pericial. Y de ahí en más enfocarse en relación a los autores, porque también hay un punto suspensivo en relación a los autores de este hecho. Y me refiero a que, si bien la pareja de Cynthia Carolina está tras las rejas como principal responsable, hay un hombre que se sospecha o es el autor principal o es el coautor de este hecho material. Porque Francisco Vera, según las presunciones de la investigación, pudo haber ayudado a la pareja de Cynthia Carolina a desmembrarla, y esto haciendo una presunción en base a sus antecedentes y también el carácter o perfil violento que señalan algunos especialistas que podría tener este hombre, que se sospecha estaría en la zona del Chaco, oculto, trabajando como un peón de estancia, sin mucha comunicación en cuanto a tecnología, pero con el cargo de conciencia de ser buscado al menos como uno de los autores de este deleznable hecho de feminicidio ocurrido en enero de 2016. Hoy, como continuación de un caso que ya presentamos hace varios lunes atrás, vamos a dar un seguimiento en cuanto a los forenses, enfocándonos principalmente en ese trabajo pericial que hizo la policía, clave para determinar cómo se llegó a identificar a esta mujer. Vamos primeramente al hecho en sí, a cómo habían encontrado el cráneo de esta joven en zona de Remancito. El hallazgo un año después. 19:30 horas del domingo 12 de noviembre del 2017, zona conocida como San Isidro de Mariano Roque Alonso. Allí, un pescador de nombre Basilio Morel vio como un perro descubría una mochila a orillas del río Paraguay. Cuando la revisó, se percató de que era un cráneo humano y avisó a la policía. Horas después, crecía la sospecha de que se trataba del cráneo de Cynthia Carolina Escobar, que aparecía más de un año después del crimen. El lunes, la sospecha quedaba confirmada mediante estudios forenses que demostraron la similitud que había con la dentadura de la joven asesinada. Se trataba de Cynthia Carolina. La confirmación fue a través de una comparación de los caracteres anatómicos y morfológicos del cráneo hallado con una fotografía de la víctima. Las otras partes del cuerpo descuartizado de Cynthia Carolina Escobar Almada ya habían sido encontradas el 26 de enero del 2016, semienterradas dentro de una valija de viaje en el barrio El Progreso de Villa Ayes. El proceso. El principal sospechoso del horrendo crimen es el esposo de la víctima, Esteban David da Silva González, de 30 años de edad. Está preso desde entonces y próximo a afrontar juicio oral. Al principio, netamente como sospechoso principal del hecho en sí surgía solamente un nombre, el nombre de David. Esta persona era pareja sentimental de Carolina, y bueno, enfocamos nuestra investigación hacia él, donde posteriormente surgen algunos datos y también se encuentran involucradas más personas. Bueno, la pareja en sí era principal sospechoso, puesto que por los testigos que manifestaban que esta persona agredía constantemente a Carolina, y el sospechoso de la casa, puesto que a David también se le vio por ese domicilio
días antes del hecho en sí. Su abogado asegura que tiene videos que certifican la presencia de su cliente en el Chaco cuando ocurría el asesinato. Supuestamente, Esteban estaba trabajando en una estancia. Otro implicado, pero que se halla fugitivo, es el carnicero Francisco Vera, alias Chico I, de 51 años de edad. Según la tesis de la policía, habría participado en el desmembramiento de la mujer, lo que se llevó a cabo precisamente en su casa de Villa Hayes, que después fue allanada. Ya cuenta con orden de captura por el mismo hecho en sí, pero hasta el momento no pudimos dar con él. El dueño en sí de la casa prácticamente no nos consta una relación con Carolina, pero era un lugar que frecuentaban bastante David. Y bueno, días antes del hecho, según testigo, manifestó que vio a 3 o 4 personas extrañas en la misma casa, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que ellos hacían ahí? Bueno, antes del hecho generalmente solían hacer asado y compartían un poco de bebida alcohólica, ¿verdad? Pero en los días del hecho ya prácticamente nosotros tenemos forma de demostrar que ahí cometieron el hecho, o sea, el homicidio en sí, ¿verdad? Él no tiene antecedentes, pero hay algunos testigos que manifiestan que él se dedicaba a cometer varios hechos en la zona, pero nunca se pudo demostrar eso, ¿no? ¿Homicidio? No tanto homicidio, pero por lo menos avigeo y algunos robos menores. Ahora, como avigeo, entonces tenía experiencia en faenar carne o faenar ganado. Efectivamente, es lo que también nosotros manejamos y por eso decimos que nuestra investigación está abocado y está 100%, estamos seguros que tiene que ser así. El forense nos dijo que el corte de desmembramiento de la mujer fueron hechos, digamos, por una persona experimentada. Es lo que manifestó también en su momento el forense, ¿verdad? Pero nosotros ya, no obstante, ya manejamos ese tema que él se dedicaba a eso, ¿verdad? Y con la manifestación del forense pudimos demostrar que efectivamente es así. El tercer involucrado es Diego Lescano, encarcelado en el penal de varones del barrio Tacumbú, pero que sería beneficiado con el sobreseimiento por el fiscal de la causa, Jorge Figueredo. El agente adelantó que no tiene elementos suficientes para sostener una acusación contra Lescano, pese a que en su casa fueron encontradas pertenencias de Francisco Vera con rastros de sangre que pertenecían a Cintia Carolina y, según testigos, fue quien se deshizo de los restos desmembrados de la joven. Podemos demostrar que en esa motocarro fue trasladado el cuerpo. ¿Cuánto le pagaron a él? Bueno, tanto que pagarle no, puesto que eran conocidos, ¿verdad? Eran conocidos y era prácticamente un favor, puesto que supuestamente una de las personas estaba abandonando ese domicilio. Era prácticamente una mudanza, ¿verdad? Fue por el cual el motivo que se le contrató a esta persona. ¿Quién es él, comisario? ¿Y qué? Una persona de nombre Diego Lescano, ¿verdad? ¿Y qué él era de Francisco, su amigo? Entiendo que es su conocido y hacían algunos trabajos que cada tanto, ¿verdad? A esto se suma la extraña coincidencia que el cráneo de Cintia fue hallado a 3 cuadras de la casa de Lescano. Cintia Carolina Escobar Almada tenía 3 hijos y antes de su muerte atravesó por varios problemas con sus padres, quienes incluso se habían quedado con la custodia de las criaturas. A ver, déjenme entender. Francisco, la pareja de Cintia y Lescano habrían pensado de que deshaciéndose del cráneo no iban a identificar nunca el cuerpo. Claro que en esa teoría limitada o coartada limitada no se imaginan que existen múltiples formas de hacerlo, como a través de las huellas dactilares. Se los voy a contar más adelante y esto ya se había confirmado en aquel enero, 26 de enero, cuando se habían encontrado los restos de Cintia Carolina abandonado en ese descampado en Villa Hayes. Pero concentrémonos en el cráneo, que es lo último y lo que actualiza un poco esta investigación policial que al parecer muchos creían que iba a ir a la deriva porque probablemente iban a soltar a Lescano
lo iban a liberar porque según el fiscal no encuentra indicios. Sin embargo, lo que escuchaban hace rato, creo yo, son evidencias claves para sostener que al menos él se deshizo de algo que llamaba la atención y que presumiblemente era sangre y que estaban impregnadas las cosas que él se deshizo, y más todavía la mochila donde estaban los restos, el cráneo, los testigos que lo vieron. No sé de dónde saca el fiscal la teoría de que no hay elementos para sostener su vinculación. Pero dejamos un rato eso de lado. De todas maneras, igual Lescano tiene algo que responder con respecto a este hallazgo. Escuchaban ustedes recién el material. Estaba el cráneo abandonado en zona de Remancito a pocos metros de su casa. Existe una hipótesis con respecto a este hecho que dice que supuestamente Lescano, al recibir el pedido de Francisco de deshacerse del cráneo, lo coloca en una mochila, va, sujeta una soga a algo muy pesado, puede ser una piedra o un elemento con mucho peso, y lo arroja al río. Y este a su vez, bueno, va y toca fondo, pero con el tiempo esa soga se desgasta, producto de la naturaleza, digan los peces, lo que sea, hizo que emerja esa mochila y finalmente termine en la misma zona donde él la arrojó. Y aquí entra una frase trillada: no hay crimen perfecto, siempre dejan cabos sueltos, los criminales o aquellos que están como cómplices. Entonces, el que haya emergido en esa misma zona y que la casa de Lescano esté cerca, que haya testigos que lo hayan visto, al menos describan una persona de similares características físicas, apuntan a un hombre clave en el triángulo de asesinos. Vamos a ver cómo la policía en este material hace la comparación forense y confirma se trata de Cintia Carolina. Los elementos que brinda una fotografía fueron fundamentales al momento del proceso de identificación del cráneo hallado en el río Paraguay. La sonrisa plasmada en una imagen se comparó con los dientes del cráneo encontrado. De la fotografía propiamente dicho, el elemento considerado como indicador individualizante fueron las características anatómicas y morfológicas de la cavidad bucal, que estas, confrontadas con las características anatómicas y morfológicas obtenidas del estudio al cráneo en estado de esqueletización y la mandíbula, con las coincidencias halladas, arrojan ese resultado positivo. A través de la odontología forense se logró la confirmación de identidad. Podemos observar las partes esenciales analizadas en la pericia, donde la comparación entre los maxilares superiores e inferiores, entre el cráneo y la sonrisa de Cintia Carolina, determinó una identidad. Es importante entender que en lo que hace referencia a la cavidad bucal, esta se funda en el principio de que al no existir dos personas iguales, no existen dos personas con la misma cavidad bucal. ¿Cómo se sustenta la identificación? Y las coincidencias vienen a ser las correspondencias, o sea, las similitudes de la comparación. Cuando uno habla de identificación, habla de entender algo idéntico entre una y otro elemento, o sea, un elemento indubitado y un elemento dubitado, o sea, de estos dos elementos fueron consideradas las coincidencias, que son las similitudes, y en base a estas coincidencias es lo que se sustenta una identificación. ¿Por qué utilizaron una fotografía? La Interpol, cuando hace referencia sobre métodos o técnicas de identificación en lo que odontología refiere, en uno de sus puntos dice que a ausencia de datos clínicos pueden considerarse elementos que permitan realizar valoraciones anatómicas y morfológicas. Esta segunda acepción considerada para considerar elementos como elementos de confrontación es la cual toma este caso para realizar el proceso de confrontación. ¿Qué otras técnicas de identificación? Las técnicas primarias son las consideradas para dar por positiva o negativa una identidad, y las técnicas o métodos primarios de identificación propuesta son la dactiloscopía, la odontología y la genética.
A través de estas 3 técnicas, a través de estos 3 métodos, es que yo puedo dar una identidad a personas que por circunstancias han perdido su identidad, valga esa redundancia. La foto del cráneo que veían ustedes y se superponía con la fotografía de Cintia es el cráneo real, el que fue encontrado. Por confianza extrema con la fuente que nos provee de documentos es que no exponemos la fotografía tal cual es en su lugar natural donde fue fotografiada. De todas maneras, eso nos sirve mucho para el trabajo específico que se hace, que es mostrarles a ustedes que están del otro lado en qué consiste el trabajo de la policía, muy valioso por cierto, en estos momentos donde se hace un elemento dubitativo que es el cráneo con el indubitado que es al cual se induce al sometimiento de pericia, que es la fotografía, para que puedan entender en qué consiste el trabajo pericial y la identificación. Y también entender que para la policía con los avances de la tecnología no existe, no ya es algo de mucho tiempo, va a ser difícil, no. Siempre y cuando haya un registro dentario, se puede identificar con esta técnica particular que hacía cuenta el forense a quien acudimos y que por cierto es el mismo que hizo el trabajo de pericia de Cintia Carolina y el que finalmente puso la rúbrica certificando que se trataba efectivamente de ella y que se suma ya a lo que se hizo en enero de 2016 con las huellas dactilares, donde ya se daba una primera confirmación de que se trataba de esta mujer asesinada brutalmente. Queremos recordar quién era Cintia, su pasaje por la vida, sus hijos, sus padres, que después de haber encontrado el cráneo, una parte de ellos descansa, pero la otra les exige que continúen buscando justicia para su hija. ¿Quién era Cintia Carolina? El descuartizador de Villa Hayes. Historia de Cintia. Cintia nació en Luque. Al terminar el colegio inició estudios de locución, ya que le atraía mucho la radio y la comunicación. Rápidamente empezó a trabajar en radios comunitarias de Luque, realizando varias tareas como cronista y a veces conducción de programas. Pero su fuerte lo encontró en la producción periodística. Fue entonces cuando fue contratada para trabajar en una emisora de Ciudad del Este. Sus padres la describen como muy alegre, pero desde muy joven fue muy independiente, forjando de esa manera un carácter fuerte, con mucho temperamento, aunque sin perder el calor humano y la amabilidad que le caracterizaba. Tras unos años de trabajo en Alto Paraná, Cintia volvió a Luque, a la casa de sus padres, e inmediatamente tuvo una oferta de trabajo en la zona del Chaco. Según su papá, Carlos Escobar, ella aceptó ir a trabajar en una radio de Mariscal Estigarribia, y trabajando allí fue que conoció a Esteban David da Silva. Los investigadores suponen que a finales del 2012, Cintia conoció a Esteban, con quien años después empezó a tener una relación sentimental. La familia apunta a ese momento como el comienzo del fin de la joven. Sostienen que fue Esteban el que obligó a Cintia a dejar el trabajo en la radio. Ella había pasado por algunas dificultades emocionales, según su padre, por ser madre soltera de 2 criaturas, un niño y una niña. Esperando a su tercera niña, la joven aceptó casarse con Esteban, quien no era padre de la criatura. Se casaron a principios del 2015 y ambos fueron a vivir a una casa de la familia de Escobar. Carlos recuerda que no se involucraba mucho en la relación de su hija por cuestiones de viajes de trabajo, pero que en diciembre de ese año él tomó la decisión de echar a su yerno cuando lo sorprendió fumando crack. Mira, ella era una hija, realmente, ella tuvo un problema, ella es madre soltera de 3 hijos. Y se encontró con este hombre y estando ella embarazada se encontró con ella y se quería casar a toda costa con él. Y en fin, se casaron y empezó a tener su problema. Firmó ahí su sentencia de muerte al encontrarse con ese hombre. La pareja salió de la casa y fue a vivir a Villa Hayes, pero los niños quedaron con la abuela. La relación no era buena, según la familia de la joven, que en semanas antes de morir había huido de su marido. Y este señor es un psicópata, eso sí te lo puedo decir. En realidad, si uno le empieza a estudiar bien,
tiene todos los síntomas de un psicópata. Tiempos después y con el transcurso de la investigación, sus padres se enteraron de que su hija fue obligada a prostituirse en la zona del Chaco. Ahora, después de su muerte, yo me entero de todo, ¿verdad? Anteriormente no sabía pues poco y nada, pues yo me quedo en la casa. Ya no me quedo casi, pues siempre estoy trabajando por afuera y estoy siempre ausente, no estoy en la casa. Ella acá los primeros tiempos vivía acá y yo de acá le había echado al tipo porque le encontré fumando chepi, no sé cómo se llama ese, crack. Bueno, le eché de acá de la casa. Y bueno, y ese mismo año, en ese mismo año fue que ella el 21 de enero le mató a ella. Le llevó a su hijo a una de las más chiquititas y al hijo mayor. Estuvieron con él en el Chaco. Pero Esteban de nuevo fue a buscarla y Cintia lo aceptó. Desde allí nadie supo más nada de ella en la familia Escobar. Porque mi hija dice que le dijo, le voy a denunciar a ustedes, le dijo. Y primero luego David se fue a pegarle, muchísimo se fue a pegarle. Y le dejó inconsciente, ahí le dejó. Y después ese chico, no sé, le mandó a llamarle a David y se fue y después le dijo, va para la yayapota, no sé qué le dijo ese señor. Y ahí entonces David se fue a matarle a mi hija. Los padres, el 12 de enero del 2016, presentaron una denuncia por desaparición. Usted pudo ver mucho tiempo casada con él. Fue fugaz un tiempito, no sé si duró un año o algo. Máximo, ni un año creo que no duró. ¿Ellos vivieron acá en esta casa que está acá al lado? Acá vivieron un tiempito, para acá vivieron, no sé, un mes, 2 meses máximo. ¿Y en ese un mes, 2 meses que ellos vivieron aquí? Acá yo no me enteré nada, porque el día que me enteré ya le eché lo de la casa. El día que me enteré que estaban fumando ahí, ya le eché. El 22 de enero algunas personas informaron a las autoridades que la joven desaparecida estaba de nuevo por Villa Hayes en compañía de su esposo, hasta que finalmente el 26 de enero fueron encontrados sus restos descuartizados dentro de un bolso de viaje. Ella agonizaba, se ve que ella estuvo torturada. Lo que hasta ahora no pudimos todavía entender bien, pero da a entender de que ella primero fue drogada. Este 21. Lo tuvieron ahí, así drogada, y le jugaron ahí, todo porque hay restos de semen, de todas las cosas. Jugaron, y después cuando ella seguramente la habrá amenazado, ellos no supieron qué hacer, como le conocían las víctimas, entonces lo mataron y lo descuartizaron todo para poder borrar evidencia, ¿verdad? Que se le castigue a él y que pague su culpa. Que pague, y el señor que está escondido que se le agarre y que pague también. Y esto tiene a sus responsables. Después de lo relatado por la familia, hay aquí un autor material o dos. Un actor intelectual o un instigador y el cómplice. Vamos por el último. Se sospecha que Lescano es el que ayudó a deshacerse de los restos de Cintia Carolina, que es finalmente este joven que va en el motocarro y arroja el cráneo al río, en la sospecha de que así fue, y que luego emergió esta mochila con el cráneo dentro. Esto se puede deducir por los exámenes que se hizo en el cráneo y que tienen restos de haber estado en un muy buen estado de conservación, y esto tiene que ver con la temperatura del agua, que propiamente de manera natural tiene el río en cierta profundidad, y el desgaste propio óseo que recibió ese cráneo, producto a lo mismo del que haya estado en a profundidad, emergido. Entonces, siguiendo esta línea de hipótesis, quedan solo 2 posibles autores directos del asesinato. La familia cree que es su pareja. La policía sospecha más de Francisco por sus antecedentes, por el hecho que haya sido carnicero, haya tenido antecedentes por avigeo y los otros antecedentes de homicidio. Es como que está más predispuesto a cometer un asesinato que una persona que nunca antes lo hizo. Pero esa es solo una sospecha. En el siguiente bloque vamos a conocer quiénes son los implicados ahora
que con la aparición del cráneo no dio una vuelta gravitante, pero sí tiene una mayor contundencia en las sospechas policiales. A la vuelta del corte. Cintia Carolina fue asesinada en enero de 2016. Se sospecha que fue su pareja con quien estaba manteniendo la custodia o la tutela de 3 hijos. Se sospecha también que un amigo de esta pareja, Esteban, de Cintia, había estado o ser partícipe del asesinato y desmembramiento de ella y haber ocultado la cabeza de la joven que apareció 1 año y 9 meses después, hace poco nada más, el 2 de noviembre, y que fue hallada por un perro a orillas del río Paraguay en la zona de Remancito y que a su vez fue descubierto por un pescador que fue el que notificó a la policía. Hicimos todo el repaso de lo que es el trabajo forense que hizo la policía para llegar a la plena confirmación que se trata de Cintia Carolina. Y ahora vamos a ver quiénes son los responsables hasta ahora, según la justicia o la fiscalía, en una fase preliminar porque aún no llegó a juicio oral, y quienes sospecha también la policía que podría tener una mayor responsabilidad que otros dentro de este proceso policíaco. Hay que decirlo ahora todavía sí, en el caso del asesinato de Cintia Carolina. Estos son los perfiles de los victimarios y la víctima. Perfiles. Víctima: Cintia Carolina Escobar Almada. Edad: 30 años. Lugar de nacimiento: Luque. Domicilio: Barrio Puente, Villa Hayes. La mujer fue desmembrada y el 26 de enero del 2016, partes de su cuerpo fueron encontradas escondidas en un bolso dentro de un yuyal del barrio Progreso de Villa Hayes. Los procesados: sospechoso, nombre: Esteban David da Silva González, edad: 31 años, lugar de nacimiento: San Lorenzo, domicilio: Barrio Puente, Villa Hayes. El 27 de enero fue detenido por la policía como sospechoso del crimen de su esposa Cintia Carolina. La fiscalía lo acusó por el hecho punible de homicidio doloso. Nombre: Francisco Vera, edad: 49 años, lugar de nacimiento: Villa Hayes, domicilio: Barrio Alonso, Villa Hayes. La sospecha es que sería coautor del asesinato y descuartizamiento. El hombre tiene antecedentes policiales por homicidio y abigeato. Está prófugo y la sospecha policial es que se encuentra oculto en la región occidental. Nombre: Diego Manuel Lescano Bedoya, edad: 32 años, lugar de nacimiento: Fernando de la Mora, domicilio: Fracción Golondrina, Villa Hayes. Diego habría sido contratado por Francisco para deshacerse del cuerpo de Cintia. La cabeza fue ocultada en una mochila. Lescano Bedoya fue detenido semanas después del asesinato, tras un allanamiento policial en su vivienda. Encontraron rastros de sangre de la víctima impregnadas en pertenencias que le fueron regaladas por Vera. Y hay puntos llamativos todavía que la policía no logra atar dentro de esta situación y que, como les comentaba anteriormente, tiene que ver con quién es el responsable en primer grado, utilizando términos jurídicos de otros países, y quién sería en el segundo. En nuestro país generalmente no se califica, al menos la justicia no lo hace así, pero sí define en calidad de autor y coautor. Es decir, según al menos la familia, siempre hago esta salvedad porque hay que respetar hasta el día en que un tribunal entienda lo contrario. Según la teoría de la familia es Esteban, según la teoría de la policía, el que podría haber sido el instigador y el que desmembró a Cintia fue
presumiblemente Francisco Vera, que hasta ahora está prófugo. Y todavía tienen cabos que atar, les decía. Es decir, ¿por qué la mataron realmente? Porque ella los iba a denunciar. ¿Y por qué los iba a denunciar? Muchos dicen que en esa casa de Francisco Vera se traficaba estupefacientes. ¿Será que Cintia descubrió eso? ¿Será que Cintia realmente era explotada sexualmente y eso era lo que iba a denunciar? Todo eso aún está en nebulosa y no se puede establecer, salvo a una confesión de parte que hasta ahora no hay. Esto es lo que pasó y los cabos sueltos. ¿Qué pasó? El martes 12 de enero del 2016, la familia Escobar denuncia ante la Policía Nacional la desaparición de Cintia Carolina. En base a los testimonios y detalles técnicos y científicos de la investigación, se presume que ella fue mantenida en cautiverio y violentada sexualmente, comentó la familia. Según la investigación, el viernes 22 de enero del mismo año, el esposo de la joven, Esteban David da Silva, fue visto con su supuesto tío, Francisco Vera, alias Sigo I. Este último alquilaba un cuarto a la pareja donde habría ocurrido el crimen. Sin embargo, la última vez que alguien vio con vida a Cintia fue el sábado 23 de enero del 2016. Según la familia de la víctima, fue privada de su libertad en contra de su voluntad. Detallan que la misma fue drogada, violentada y abusada sexualmente. El informe forense de la doctora Rafaela Fernández menciona que la joven intentó defenderse del sufrimiento al que era sometida. Me deja un gran vacío, me deja. Eso es lo que me deja. Porque ella era mi hija que más estaba conmigo. Lo que más sabía la cosa que pasaba en la casa. Lo que le pasaba a sus hijos. Cuando ella no está y le pasa cualquier cosa a su hijo, yo le llamo y ella volando bien. Tras el asesinato, se produjo el desmembramiento de Cintia. Los victimarios le cortaron las rodillas, los brazos desde los codos y también la cabeza. Las partes del cuerpo de Cintia, a excepción de la cabeza, fueron guardadas en un bolso negro y enterrado en un baldío, presumiblemente el domingo 24 de enero. Alertados por el fuerte olor, los vecinos buscaron de dónde provenía y se encontraron con el bolso e inmediatamente comunicaron a la policía. El martes 26 de enero fueron encontradas las partes desmembradas. Todo lo que nosotros hemos investigado después de la muerte de mi hija, encontramos que varias cosas que se han dicho que ella estaba en el prostíbulo ahí es una gran verdad, porque la señora nos afirmó que ella estaba trabajando con ellos ahí. Su marido le prostituía. Y en fin, y ya no quiso vivir más en esa forma, me dicen, y ella quería escaparse y se dejó de ella, pero él la amenazó de muerte y hasta que le encontró, este 21 de enero le encontró, lo drogaron, le jugaron todo mal y después lo mataron. Terrible el relato de este hombre, don Carlos Escobar, que muchas veces escuchándole todavía vive como si fuera ayer el homicidio de su hija, y no es para menos. El productor de este programa, Darío Arámbulo, fue hasta el lugar donde ocurrió todo, encontró al pescador que halló el cráneo, conversó con la policía y nos trae el siguiente detalle desde el lugar, desde la escena del crimen. Llegamos aquí a la ribera del río Paraguay, en el barrio San Isidro de la zona de Remancito. Estamos en el lugar de los hechos. Escena del crimen llegó hasta el mismo lugar donde se encontró el cráneo de Cintia Carolina, que estaba escondido en una mochila. Es aquí y donde pueden observar la bolsa de color amarillo. Es también uno de los materiales que presumiblemente cubrían el cráneo de Cintia Carolina, guardado también en una mochila negra que fue encontrado por un pescador. Fecha 12 del corriente, a las 19:30 horas aproximadamente, una persona de nombre de apellido Morel, nombre Basilicio Morel, llamó a la comisaría de Remancito. De inmediato personal a cargo del jefe de comisaría, comisario principal Oscar Mallorquín,
acudieron al lugar para constatar el hecho. Y específicamente encontraron un cráneo humano en este lugar, específicamente en este lugar. A ver, yo cuando entiendo yo en Anguri Sambi pa, esa río en Bete, pues betendo y la de Yagualón ya que no se ayuda, esa no de Yagualón y esa la río Cotaya. Ahora yo me pecamos bebé hoy para la Yagualón pues la mochila no nos embamos acá ya un mundo y pa, nos embaitoca. Andere guajere pecas agua. No, le cojo más y curia ya ahora jugamos moto ver si está la gente, güey. Ahora yo caro este más, a 7:30, güey. Ahora yo como se ve ahí Sambi pa, eso yo cae puta güey eso ya no cae para más. Y mochila la mía y para la ulela. ¿Tenéis ulemba de color? Sabe yo. Esa parte acá, específica en este lugar, acá en este lugar se encontró el cráneo. Ahí donde se ve la bolsa polietileno color amarillo, esa parte. Podría ser de que ese hule también formaba parte de la envoltura del cráneo. O sea, esa es una de las hipótesis que también se tiene. Así mismo, podía ser. Las autoridades pertinentes vinieron al lugar, levantaron todo lo que tenía, agente de la fiscalía, el doctor forense y el personal de criminalística. El médico forense, el doctor Zárate, finalmente confirmó de que dicho cráneo pertenecía a la mujer descuartizada hace aproximadamente 2 años en Villa Hayes. Y cerca de ese mismo lugar donde vieron a Darío Arámbulo, estaba la casa del Escano, el que había cargado con esa mochila y lo había arrojado al río. Aparentemente esta mochila estaba sujeta a un peso mayor para que esto pueda entrar en inmersión y anclarse, digamos, al fondo del río, pero con el tiempo, 1 año y 9 meses, esto o terminó por pudrirse o fue, digamos, alimento de peces, o quién sabe qué factor fue lo que, digamos, pudo incidir en el deterioro de lo que la estaba sujetando a la mochila y terminó por emerger, y ahí ya continúan ustedes con la historia que es la que les estamos contando. El hallazgo del cráneo que termina por cerrar un capítulo, que es el hallazgo del cuerpo completo de Cintia Carolina y la paz que le darán sus familiares en su tumba. Pero hay otra parte que al parecer tiene una puerta abierta y es el hecho de los autores. No todos estarían tras las rejas. Hay 3 personas implicadas en este hecho, según las sospechas. Esteban, su pareja, Francisco Vera, el que se cree que es coautor y tendría una incidencia dentro del desmembramiento de Cintia, y Lescano, quien se deshizo del cuerpo, como ya les decía. ¿Será que el caso se cerró? Vamos a escuchar a uno de los investigadores. Bueno, la investigación en sí continúa, porque la idea es detenerle a una persona que ya cuenta también con orden de captura, emanada por la fiscalía que atiende la causa. Sería crucial esta persona para proseguir con la investigación y para dar certeza a varias hipótesis que tenemos nosotros como investigadores. Lo ideal sería su detención para de esa manera también ver y acercar la participación de cada uno de las personas que también ya se encuentra privada de su libertad, ¿verdad? Y de esa manera que la justicia tenga más claro el panorama para posteriormente sancionar a estas personas detenidas. Bueno, esta persona está prófuga de la justicia. Prácticamente tenemos una zona que verificamos ya por dos veces esa zona, pero no pudimos dar con el número. Hay un problema que tiene la policía para ir a buscarle a Francisco Vera y se llama 5 millones de guaraníes. Dicen que ese es el monto del viático que necesitan los investigadores para llegar hasta el punto donde estaría él. Cometo esta infidencia para graficarles muchas veces cuál es el impedimento que pudiera llegar a tener la policía para ir a buscar a un prófugo.
Y usted mismo ahora se estará preguntando, ¿y esa plata no tendrá la policía? Y ya podrá citar otros tantos casos de corrupción donde se malgastó dinero de recursos propios de la Policía Nacional y que no pueden llegar a esa cifra para ir a buscar a esta persona. Y se somete otra arista de esta situación que es, ya fueron, no dieron con él, alguien los avisa. Usted sabe cómo es la zona del Chaco, para los que suelen ir a visitar, o grafíquese usted en el interior, por ejemplo, donde dicen Pueblo Chico, y ya sabe cómo continúa la frase. Todos se avisan, es un pañuelo. Entonces muchas veces cuando fueron a buscarlo no lo encontraron, ya sabía que la policía se estaba aproximando, mudaba de lugar y el gasto fue en vano. Entonces operativamente representa una contraposición a los intereses propios de la Policía Nacional, que es aprenderlo, pero también saber aprovechar sus recursos. Y esperemos que de alguna u otra manera este programa sirva para que se tome una decisión institucional de apoyar a este departamento y finalmente dar los recursos necesarios para poder llegar al único prófugo de este hecho. A propósito, ¿qué sabemos de Francisco Vera? Tiene una carrera delictual bastante cargada. Y ahí están viendo, por ejemplo, uno de sus tantos hechos punibles. Tiene detención preventiva con captura por homicidio doloso. Este es uno de los tantos casos que aparece en informática de la Policía Nacional sobre los antecedentes de este hombre. Otro de los hechos también es por homicidio doloso. Está declarado rebelde con orden de captura. Es otro de los procesos abiertos. Esto ya en Villalles tiene que ver con el caso de Cintia Carolina Escobar. Tiene también antecedentes por abigeato y otros. Tiene una medida de prohibición de salir del país. Este es el caso que a mí por lo menos me hace sospechar sobre las técnicas de corte, y lo voy a decir crudamente, en el cuerpo de Cintia. ¿Quién más sabrá dónde aplicar un corte certero para desmembrar? Disculpe que lo diga así, pero es la única manera de darle a entender para dónde va orientada la teoría de los investigadores también. Tiene otros antecedentes por abigeato y la prohibición de salir del país, no es solo uno. Y otro hecho de lesión corporal y herida con arma blanca es otro de los antecedentes que tiene este hombre, y registra también captura por este hecho y también con el uso de un arma blanca que fue el utilizado para asesinar a esta joven y desmembrarla. Es decir, Francisco Vera reúne en su perfil criminal lo necesario para sospechar de que él es uno de los autores principales de este asesinato. No solo Esteban, no le estoy sacando responsabilidad a él, simplemente estoy diciendo, estamos ante un potencial asesino con un perfil bastante incidentado y que podría llegar a cerrar el caso policialmente, porque después esto pasaría a manos de la Fiscalía y se podría dar la justicia que espera la familia, la justicia que debe llegar tarde o temprano con el apoyo debido institucional a la Policía Nacional. Vamos a un corte y enseguida volvemos con la conclusión de una noche más aquí en Escena del Crimen. Carolina fue asesinada un 26 de enero de 2016. Resultan sospechosos de este horrendo crimen ocurrido en Villalles y uno de los tantos emblemáticos como hecho de feminicidio y que llevó a muchas organizaciones femeninas también su voz de clamor, y que la ley que hoy en día pena este tipo de comportamientos, de hechos, tenga un sustento en la memoria de Cintia Carolina Escobar. Y estas personas serían Francisco Vera, Esteban, su pareja, y Diego Lescano, que es el hombre que había aparentemente tomado el cuerpo de la joven, abandonado en un descampado en la zona de Villalles, y la cabeza la sujetó con un peso, la arrojó al río
Y esta mochila emergió el 2 de noviembre en zona de Remancito y lo encontró un pescador. Esta noche ustedes vieron los detalles técnicos forenses que llevaron a la identificación plena del cuerpo de Cintia Carolina. En un primer momento, en aquel enero, ya se había hecho la prueba de dactiloscopía que confirmó, de acuerdo a sus datos en el departamento de identificaciones de Cintia, que se trataba de ella. Ese cuerpo era de ella, pero faltaba el cráneo y se encontró. Ese cráneo, que tenía restos de efectivamente haber estado bajo agua, también se sometió a una técnica de pericia que es la comparación de muestras dentarias, y con el registro odontológico de esta joven, el forense Zárate pudo confirmar de que efectivamente era Cintia Carolina. Una especie de doble confirmación sobre su identidad. Tiene nombre y apellido ese cráneo encontrado y luego fue entregado a la familia, que ahora puede darle una sepultura cristiana a esta joven. Al menos así sentirlo, el despedir sus restos. Policialmente hablando, si bien Esteban y Lescano están tras las rejas, uno en emboscada, el otro en el penal de varones de Tacumbú, existe una persona fugitiva y que se presume sería uno de los responsables muy importantes dentro de este esquema criminal, que se encargó, si no fue como instigador, fue también como autor material en el desmembramiento de Cintia Carolina, y hablamos de Francisco Vera. Esta noche damos por cerrado este caso, salvo que la justicia nos dé algo más que decir, y por qué no la policía, referente a la detención de Francisco Vera. Quiero tomarme esta pausa y distender un poco, agradecer a Óptica Carrón, porque los lentes que llevo hoy puestos en escena del crimen es gracias a esta excelente firma que decidió confiar en mi persona para usar estas gafas, que por cierto en su tecnología tiene el clip de los anteojos de sol. Uno puede utilizar como vista y al salir afuera colocarle el clip y convertirse en un anteojo de sol. Visítelos en Cerro Corá 818, esquina Tacuarí. Llegamos al final. No se olvide que el sábado al mediodía, Escena del Crimen nuevamente se reitera aquí por la pantalla de Unicanal. Puede aprovechar para volver a verlo. Muchas gracias por acompañarme. Buenas noches.